¿Qué va a pasar con las cookies? ¿Cómo va a cambiar la forma de hacer marketing digital? ¿Y cómo utilizar el email marketing para paliar los efectos de esta nueva realidad marketera? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tienes un email, tu podcast de email marketing. Hoy vamos a ver cómo salvar el bloqueo de cookies con email marketing. Bien, esto de las cookies, bueno, si no sabes qué es esto o lo de las cookies o esto de las cookies, es que, bueno, pues no es que vayan a desaparecer porque seguramente las sigamos utilizando, llevan ya demasiado tiempo entre nosotros como para prescindir de ellas de un plumazo y vamos a ver que además no solo es marketing lo que hay detrás de las cookies, de hecho ni siquiera el marketing está en el origen de las cookies, sino que es una utilización que se dio a posteriori, pero bueno, como te decía, las cookies ya no nos van a ser tan útiles en marketing. Esto no es algo nuevo, parece ser que lo que va a ocurrir es que, bueno, de entrada ya hay navegadores como puede ser Chrome que directamente va a deshabilitar las cookies por defecto, ya no es como ahora que el usuario elegía si no quería, es decir, por defecto sí las tenía habilitadas el que se pudieran incorporar cookies al navegador. No te preocupes por estos términos porque luego te los voy a definir si no estás familiarizado con ellos, pero la cuestión es que, bueno, detrás de Chrome vienen todas y que esto además viene de lejos. De hecho, esto es una realidad que ya nos teníamos que haber encontrado hace aproximadamente un par de años, casi 3 años ya, que es cuando entró en vigor, no es que entrara en vigor, sino que ya era de obligado cumplimiento el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. La idea de los legisladores era ya haber incorporado también todo el tema cookies, no en esa legislación, pero sí ya incorporarlo a todo este tema de la privacidad en Internet, que ahora está tan de moda, bueno, más que de moda, tan necesario es ahora cuidar nuestros datos en la red de redes. La cuestión es que, bueno, pues por cuestiones técnicas, obviamente los navegadores no llegaron a tiempo, no hubo acuerdo con ellos para esta implementación explícita por parte de los usuarios de las cookies y demás, y se dio un tiempo de demora, pero es algo que va a ser inminente, que ya va a venir, ya de hecho la legislación se está adaptando al tema cookies, pero tendrá que venir una legislación más potente y que homogeneice todas las legislaciones de los países miembros de la Unión Europea y que, como ocurrió con el Reglamento General de Protección de Datos, terminará extendiéndose a todo el mundo. Y va a venir lo que se viene denominando el e-privacy y que no es ni más ni menos que un paquete de medidas legales para realmente pues acotar todavía más la privacidad de los usuarios, el uso más bien de los datos privados de los usuarios en Internet. Con lo cual, esta es una realidad que no puedes eludir. Esto es una cuestión que te va a venir sí o sí, ya no solo por una cuestión legal, que bueno, ya sabes, y aquí lo hemos comentado alguna vez, que el tema de protección de datos, pues hay marketeros que no le hacen ningún caso, no aplican doble opt-in, no hacen las cosas como tienen que hacerlas, pero en este caso va a haber es un paso más allá, porque hay una cuestión técnica y es que ya los propios navegadores se están configurando para que esta realidad sea así, para que ya las cookies desde el punto de vista del marketing dejen de tener sentido o tanto sentido como tenía hasta ahora. Es más, las grandes compañías de cobro por publicidad en Internet, como pueden ser Google o pueden ser Facebook, ya están preparando todo el escenario para esta cuestión. Más aún, y ya lo vimos hace unas semanas, todo este tema de la publicidad con José Antonio, pues hará 3-4 semanas, si no recuerdo mal, busca el episodio, creo recordar que es el episodio 76, cómo afectaría el tema de la publicidad el no tener cookies. Ahora también lo vamos a pasar un poco por encima porque lo vimos a fondo en aquel episodio y hoy te quiero hablar de cómo el email marketing te puede ayudar a paliar los efectos, que no son pocos, que puede tener esto, porque estamos ante un cambio de paradigma. Que hasta ahora teníamos ahí las cookies como nuestras aliadas, que nos aportaban muchísimos datos sobre los usuarios, datos prácticamente personalizados y que nos permitían hacer acciones muy, muy efectivas desde el punto de vista de la publicidad y que ya no vamos a poder utilizar o que vamos a tener que utilizar otros subterfugios o que vamos a tener que adaptarnos en general a esta nueva realidad marketera. Por eso no te exageraba cuando en las preguntas previas de este episodio hace un momento te hablaba de eso, de una nueva realidad marketera, porque esto realmente afecta y mucho a la forma de hacer marketing digital de una forma efectiva. Pero bueno, como te digo, si estás haciendo email marketing, estás a salvo. Vas a tener la opción
de paliar estos efectos, como te decía, y de seguir optimizando tus campañas de publicidad, tus acciones de marketing en general. Vamos con ello, vamos a ver eso, vamos a ver para qué podemos utilizar antes las cookies, qué son las cookies, vamos a ver cómo paliarlo y bueno, esperaré tu feedback. Lo que sí, déjame que te recuerde que si entras en pacovargas.es/empieza, te voy a regalar mi masterclass, tu email marketing mínimo viable. Es una masterclass de aproximadamente 1 hora en la que te cuento cómo empezar a construir tu lista de suscriptores o hacer crecer tu lista de suscriptores si ya tienes una, qué emails enviar, cómo automatizarlo o qué automatización debería ser la primera de todas que deberías tener para automatizar tus primeras ventas por email. Y nada de esperar a tener miles de suscriptores, sino que vas a poder ver cómo hago yo mismo para monetizar desde el primer email que entra en esa automatización, cómo ya podemos empezar a amortiguar el impacto que pueda tener la publicidad. Pero no solo eso, sino que te voy a enseñar cómo hacer crecer tu lista de suscriptores también sin necesidad de gastarte ni un solo euro en publicidad. Por supuesto, esto es tu email marketing mínimo viable, como te decía. Hay muchas más cosas que aprender sobre email marketing y también te voy a enviar un email cada día con un consejo sobre email marketing listo para implementar. Un email que llegará directamente a tu bandeja de entrada para que puedas ir progresando poco a poco en esta disciplina del email marketing. Todo esto de forma 100% gratuita en pacovargas.es/empieza. Bien, pues vamos a empezar como muchos episodios, ya sabes que aquí somos muy fans de las definiciones cuando corresponden y hoy corresponde hacer una definición, o por lo menos, si no una definición como tal, sí una explicación de qué es esto de las cookies, algo que habrás oído hablar muchas veces, que seguramente te hayas tocado sufrir con ellas para adaptar tu web a la legalidad con respecto a la política de cookies, que tendrás que haber hecho tu página de política de cookies dentro de tu web. Bueno, pues vamos a ver un poco en qué consiste esto y las cookies son recursos que utilizan los servidores de aplicaciones o de páginas web para personalizar su aspecto, el comportamiento, determinadas cuestiones para hacerlas personalizadas para cada usuario. Te permite también diferenciar e identificar internautas, que es aquí donde está el medio de la cuestión, que es aquí donde se rompe esa barrera de la privacidad y es aquí donde se ha entrado en esta, si no polémica, por lo menos sí en esta preocupación que nos ha llevado a la situación que estamos comentando en este momento, porque además también te permite almacenar datos e incluso registrar la frecuencia de acciones que hace la gente dentro de tu web o cualquier usuario de internet, ¿no? Pero vamos, en definitivamente, técnicamente una cookie no es más que un archivo de datos, no es nada raro, que se almacenan en el navegador del usuario. Es decir, desde tu web se le instala un programita a tu usuario en su ordenador, básicamente, así en bruto, y eso, pues obviamente, pues es una invasión de la privacidad que hasta ahora ha estado muy consentida y se ha dado por hecho, y llevamos décadas con las cookies, pero estamos hablando de eso, de que tú estás instalando, si tienes una web, estás instalando seguramente no, seguro, a poco que tengas, con que tengas Google Analytics, ya estás instalando programitas en el ordenador de tus usuarios, y también están instalándolos en el tuyo cada vez que navegas por internet. Así que, bueno, de esta manera, pues, ¿qué ganamos? Pues que se puede ver, como te decía, la actividad dentro del sitio web, por usuarios. Lo que sí que no pueden hacer las cookies es leer información ni borrar información de tu ordenador, ¿no? Pero bueno, faltaría más, ya sería lo último ya que tendrían que hacer una cookie. Y desde el punto de vista técnico, que es realmente para lo que surgieron las cookies, pues bueno, nos hace una navegación más agradable. Para que te hagas una idea, es lo que hace que cuando tú le das a la flechita de retroceder en tu navegador para volver a donde estabas en la página anterior, incluso vaya al sitio donde tú tenías esa parte del scroll de la página justo en el que estabas cuando te saliste de la página, por ejemplo, que eso nos lo hace muy cómodo, o es lo que hace, por ejemplo, también que los formularios ya vengan prerellenados muchas veces y que también nos facilita la navegación, sobre todo si te dedicas al marketing y utilizas muchas herramientas en la nube, bueno, pues el hecho de que ya tengas tus datos ahí puestos y nada más que tengas que darle a enviar y entres, pues te ahorra mucho tiempo y te facilita la vida. Y así, y por esto, es por lo que surgieron las cookies. El marketing ya vino como, bueno, pues alguien se dio cuenta de que esto, pues obviamente desde el punto de vista del marketing, tenía muchas utilidades. Te voy a hablar de las más habituales y las más importantes. Por ejemplo, para medir los datos de uso de tu web, la analítica. Google Analytics, que es el que utiliza
prácticamente todo el mundo para sus métricas, aunque hay otras herramientas que utilizan el mismo mecanismo y el mismo sistema. Bueno, pues Google Analytics utiliza cookies para leer todos esos datos que a ti te permiten desarrollar mejores campañas de marketing en función de la información que recibes del contenido de tu web y del uso que hacen tus usuarios de la web. No solo esto, sino que todo esto que parece que te van persiguiendo por internet y entras en una página y luego te sale un anuncio de esa página en otro lado y demás, el retargeting y el remarketing, en definitiva, se realiza a día de hoy gracias a las cookies. El píxel de Facebook no deja de ser, en determinada manera, una cookie, un script que te han instalado en el ordenador, perdón, en el navegador que estás utilizando y que lo que está haciendo es rastreando todos los datos y cruzándolos con Facebook para hacerte campañas mucho más adecuadas a tus intereses. También te permite personalizar el contenido de la web en función de tu comportamiento, de toda esa información que está acumulada en tu navegador, hace que haya webs que si utilizan lo que llamamos contenido dinámico, bueno, pues el contenido es totalmente distinto para unos usuarios que para otros. Pues, por ejemplo, estoy pensando en un e-commerce de ropa, pues si ya has identificado que eres hombre, eso ya queda guardado y demás, pues tu contenido cuando tú entras en la web no va a ser el mismo que el de una mujer, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas tan básicas, pero que pueden desarrollarse muchísimo más, es lo que nos ha permitido desde el punto de vista del marketing optimizar mucho mejor las campañas, hacerlas más rentables, más medibles, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, como te decía y como te vengo diciendo desde el principio del episodio, esto va a cambiar. Esto hay que hacer las cosas ahora de otra manera porque las cookies por defecto van a venir deshabilitadas, es decir, por defecto no vamos a tener esa información salvo que el usuario, digamos, lo habilite expresamente. Ojo, te hablo de la parte de marketing, porque parece ser que de momento Google, y me imagino que el resto, y seguramente la legislación vaya en este sentido, es un poco mi parecer, no tengo información privilegiada en ese sentido, pero me parece lógico. Las cookies que llamamos técnicas, es decir, esas que hacen que la navegación sea mucho más agradable y amable, pero que no afectan a nuestros datos personales, esas cookies se quedarán, pero las de marketing serán las que queden bloqueadas. Y dirás, bueno, sí, si el usuario habilita las cookies y decide habilitarlas, bien, bueno, olvídate de ese escenario, porque lo mismo que ahora no los deshabilitaban explícitamente, porque la inmensísima mayoría de la gente no tiene ni idea ni de cómo hacerlo, ni de lo que está pasando en su navegador, ni en su ordenador, aun siendo conscientes, o por lo menos sí, que cuando les hablas de estos temas, y te invito a que en la próxima reunión familiar saques este tema, y si no saldrás solo, porque alguien dirá aquello de el otro día estaba hablando por teléfono y después de unas zapatillas y me salió una publicidad de unas zapatillas. Bueno, pues todo esto que ya está en la charla cotidiana de cualquier persona, aunque no esté relacionada con el marketing digital esa persona, o no sea tecnológicamente, no sepa de qué va esto, pero sí ya le va sonando esto, si ya con esta preocupación entre comillas, ¿no? Porque a la gente le parece un poco magia y un poco invasión de la privacidad, que es lo que es. Bien, pues esto, si ya la gente, como te decía, no está deshabilitando las cookies explícitamente, que lo pueden hacer, pues no te quiero ni contar si lo que tenemos que hacer es el paso contrario ahora, que es el de habilitarlas a posta para que nos vigilen y demás. Bueno, pues o lo vendemos muy bien o eso no va a ocurrir, y ya te adelanto que no va a ocurrir. Con lo cual, como te digo, hay que hacer las cosas de otra manera. Te remito otra vez al episodio número 76 con José Antonio Díaz, en el que estuvimos hablando de cómo hacer las cosas con la publicidad sin cookies, ¿vale? Eso es importante porque la publicidad ya sí que te está costando dinero, y cómo optimizar tus campañas ahora que no dispones pues de esa ayudita extra, ese doping tecnológico, por decirlo de alguna manera, que eran las cookies. Ahora es el momento del marketing de verdad, de quiénes son los verdaderos marketeros, de quiénes no están en el truquito, de quiénes están realmente desarrollando estrategias de marketing pensadas como tal, y no, mira, he instalado no sé qué, esto hace no sé qué con tal herramienta. No, eso no es marketing, eso es utilizar herramientas, eso es utilizar atajos, y eso no te convierte en un marketero. Ahora es cuando llega el momento de la verdad, y hoy vamos a ver parte de cómo utilizar estas cuestiones, porque, claro, todo esto, ¿en qué medida podría afectar al email marketing, ¿no? Que es para lo que estamos hablando aquí en este episodio. Este podcast es sobre email marketing. ¿Y cómo podría afectarte? Bien, pues te podría afectar desde el punto de vista de las métricas, como a todo el mundo, ¿no? Que ya no se midieran las aperturas, que no se midieran los clics, que no se midieran los rebotes, el spam, que tú no tuvieras información, porque esa información queda bloqueada porque quien te la tenía que enviar no te la envía, que es lo que le va a pasar, en cierta manera, aunque ya están paliando ese tema, a Google Analytics, por ejemplo, ¿no? Bien, podría afectarte de esta manera, y eso es grave porque necesitamos esa información para hacer campañas, para segmentar, para hacer retargeting, para hacer remarketing, como se hace en cualquier otra estrategia
de marketing digital. Por ejemplo, también te podría afectar para el tema de carros abandonados. Muchas veces este tema de los carros abandonados, pues por ejemplo, pues bueno, tanto en ActiveCampaign como en GetResponse, MailChimp, utilizan un código, un script que se instala en tu página web, que eso se instala como cookie luego en el navegador del usuario y es lo que permite hacer esa relación entre el email de un usuario y su comportamiento en tu tienda o en tu pasarela de pagos, ¿no? También podría ser para un servicio o para un curso, no tiene que ser un e-commerce únicamente. Y esta secuencia de carro abandonado, de la que ya te hablé hace unos cuantos episodios y que te dejaré luego también en las notas del programa para que la repases, bueno, pues se activa muchas veces a través de este tipo de sistemas. Bien, también te puede afectar para esas campañas tan necesarias de carro abandonado. Recuerda que el 80% de las transacciones en Internet son carros abandonados. No te digo que los recuperes todos, como te decía en aquel episodio, pero sí lucha por recuperar una parte de ese dinero que está ahí pendiente de aumentar tu facturación. Como te digo, el retargeting y el remarketing también estarían muy afectados por este asunto con respecto al email marketing, igual que pasa con la publicidad, igual que pasa con muchas otras estrategias de marketing digital basadas también en cookies. Bien, este sería el escenario teórico, por decirlo de alguna manera, pero la realidad es que no te tiene por qué afectar. Yo ya vengo percibiendo esto desde hace tiempo, ya lo percibí en su momento con el Reglamento General de Protección de Datos, que ya, bueno, esto de las cookies ya estaba encima de la mesa, y bueno, yo me puse a hacer mis pesquisas y pregunté pues a varios proveedores de email marketing, a GetResponse, a ActiveCampaign, a MailChimp, cómo afectaba este tema. Y todos me respondieron que no afectaba. Con respecto a las métricas, ¿vale? Perdón, que me he saltado ese paso. Con respecto a las métricas no iba a afectar. ¿Por qué? Porque sí, por una parte funciona por cookie, por otra parte, sobre todo el tema de los clics, funciona también por enlaces específicos. Ten en cuenta que se envían de su propio servidor. Si te das cuenta, todos sus enlaces, cuando tú envías desde tu proveedor de email marketing, los enlaces no son un enlace directo tuyo, luego redirige a un enlace tuyo, pero en realidad vienen de un enlace propio del proveedor de email marketing. Con lo cual, en este sentido, no debería afectarte a las métricas. Ellos están muy tranquilos en ese sentido y no parece que esto vaya a afectar en demasía y en cualquier caso, en lo que pudiera afectar, se están ya poniendo las pilas. Lo que sí afecta es a los scripts y aquí tienes alternativas. Vamos a ver. Hemos dicho que el problema con las cookies, lo que nos ha traído hasta este escenario es que la privacidad, los datos de los usuarios están un poco en peligro. Pero tú ya tienes el dato más importante, que no es una cookie en un navegador, que eso es una ayuda, sino que tú tienes el dato más importante, que es el email. Es el dato de cómo identificar a una persona, que es, oye, ¿dónde contacto contigo? En una cookie no, voy a contactar contigo en tu correo electrónico, como podría ser el teléfono, ¿no? Pero en este caso estamos en el email, en el correo electrónico. Con lo cual, utiliza formularios que segmenten, por ejemplo, para ya recibir esa información directamente ya en tu proveedor de email marketing. Utiliza APIs para los carros abandonados, cómo conectarlo, es decir, incluso estos formularios también conectados también vía API, por ejemplo, para detectar quién te ha dejado los datos en el checkout pero no ha completado la información. Es decir, coge el dato que realmente nos importa en email marketing, que no es la cookie, que es una ayuda, que hasta ahora ha sido una ayuda, pero no es el core, no es el núcleo, no es la base de tu negocio, sino que es el email. Coge esos emails y utilízalos y sé inteligente a la hora de saber qué están haciendo tus usuarios en la web. Es decir, que dejen rastro vía email. Como te digo, podría ser pues, que ya hay pasarelas de pago que lo hacen de esa manera, que es directamente configurarlo de tal manera que el primer paso antes del pago sea dejar sus datos, dejar su correo. Si luego no han llegado al siguiente paso, pues directamente quiere decir que no han completado. Es decir, si luego no aparece en tu lista de clientes, quiere decir que no han completado ese proceso. Con lo cual, eso es un carro abandonado de manual. Cuestiones de este tipo que puedes ir implementando poco a poco. Las APIs, sé que Facebook está trabajando en una API, Google trabajará en ella, de hecho ya en cierta manera a través de Google Tag Manager ya trabajan de esta manera, con lo cual, ojo porque las APIs van a ser una parte importante en esta cuestión y de aquí saldrán integraciones, o sea, es programación, ¿vale? Para los que somos profanos en estos temas, en programación, quédate en que es código y demás, pero no sufras porque, bueno, estas herramientas al final lo que hacen es por integrarse. La API es lo que nos permite muchas veces conectar un plugin de formularios a nuestro proveedor, por ejemplo.
o conectar la pasarela de pago a nuestro proveedor de email marketing también. Pero esto nosotros no tenemos que programarlo. Alguien se ha dedicado a ello, ha hecho la integración y nosotros nos aprovechamos de ello. Esto seguramente también va a ocurrir con el email. Pero como te digo, tienes el dato más importante, por eso vas a poder paliarlo. No vas a sufrir tanto como otros que se dediquen solo a otras estrategias y hayan dejado de lado el email marketing, como pueden ser gente que se dedica exclusivamente a publicidad, gente que se dedica exclusivamente a SEO, afiliaciones a través de SEO, etcétera, etcétera. Esta gente va a sufrir más porque su negocio se basa en las cookies. No es tu caso. Así que si no lo estás haciendo, trabaja mejor tu base de datos, segmenta. Con respecto a la publicidad, aunque ya hablamos, como te digo, en el episodio 76, largo y tendido de este asunto, con José Antonio Díaz, pero sí puedes hacer una cosa, que es utilizar tu base de datos para hacer públicos. Eso se puede seguir haciendo en Facebook, en Google, en Twitter, si no me equivoco también. Quiero recordar que también en LinkedIn puedes utilizar tu base de datos de emails para crear públicos objetivos. ¿Qué es lo importante aquí? Tener bien segmentada la base de datos, porque al final, que ya lo dijimos también en el episodio 76, la clave del marketing es segmentar. No son las herramientas, no son los truquitos, no son los atajos. Es realmente conocer a tu cliente ideal, que ahora va a cobrar más importancia que nunca, porque es lo que te va a permitir segmentar tu lista en condiciones y trabajar con esos datos de los que dispones o de los que vas a disponer a partir de ahora, porque te van a cortar el grifo de las cookies, insisto, utilizar esos datos de manera adecuada a tus intereses y a los intereses de tu potencial cliente. Por eso tienes que conocerle también. Así que la clave de todo es segmentar. Yo aquí me he anotado una cosa que pone aquí: más orgánico. Apuesta más por el orgánico, más todavía. ¿Por qué? Porque la publicidad obviamente te va a seguir funcionando, vas a tener que cambiar la forma de hacer las cosas y eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero apuesta por el orgánico, porque esos son también datos. Todo lo que sea que venga orgánico, además que te dejen el email y que termines tú teniendo los datos de una manera natural, van a ser datos mucho más fiables que los que se basan en pagar por una publicidad basada en una premisa que es una suposición tuya. Así que intenta generar cuantos más datos orgánicos mejor. Y el email marketing en esto te va a ayudar también, porque cuando tú envías un email, la gente clica, eso es un comportamiento orgánico. ¿Qué les interesa? Que no, si hay interés o no en algo de lo que estás haciendo, bien por aperturas, bien por clics sobre aperturas. Cuantos más impactos en tu web, además, más leads, más suscriptores, más datos. Esa es la ecuación que tienes que seguir. Y por supuesto, más email marketing. Cuanto más y mejor interactúes con tus suscriptores, mejores datos vas a obtener para muchas de las opciones que te he planteado aquí. Ya te lo he ido resumiendo. Vas a tener mejor segmentada tu base de datos, vas a poder segmentarla mejor, vas a poder crear mejores audiencias de publicidad, vas a poder generar mejores contenidos porque tienes los datos de lo que interesa y de lo que no. Y todo esto basado simplemente en las aperturas, en los clics y en las compras de tus usuarios como base de todo lo que necesitas, porque para todo eso necesitan un email. Para abrir un email necesitas tener un email, para clicar en un email necesitas obviamente tener un email sobre el que clicar, y para comprar necesitas tener el email de tu comprador para darle los datos de acceso o para ponerte en contacto con esa persona. No dudes en solicitar el email siempre que puedas. Y lo más importante de todo, segmenta. Es algo que no es nuevo, insistir en esto, pero ahora es más necesario que nunca. Con lo cual, no dejes para otro día la segmentación y ponte las pilas con ese asunto y con conocer tu cliente ideal, porque es lo que te va a permitir segmentar de manera óptima tu lista. Y con esto, mi querido remitente, vámonos, que aquí ya nos conocen. Pero antes, si te gustaría que tratara sobre este u otros temas más en profundidad, escríbeme a contacto@pacovargas.es y bueno, transmíteme tus dudas, que ya sabes que de vez en cuando lo que hago es un programa de preguntas y respuestas donde resuelvo todas las dudas que me planteáis. Muchas gracias por haber aguantado hasta aquí. Te agradecería mucho que lo compartieras, que si lo hicieras llegar a alguien que realmente lo pudiera necesitar, que dieras un like, que lo comentaras, porque cuanto más seamos, mejor para todos. Si no quieres perderte ninguno de los contenidos, suscríbete desde el canal en el que lo estés escuchando y si no puedes esperar hasta la semana que viene, recuerda, todos los días te envío un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar. ¿Cómo puedes acceder a esto? Desde pacovargas.es/empieza. Y en el primer email lo que vas a recibir es mi masterclass, tu email marketing mínimo viable. Una masterclass de aproximadamente 1 hora en la que te voy a enseñar a hacer crecer o construir tu lista de suscriptores, incluso sin gastarte un solo euro en publicidad. Te voy a contar qué emails tienes que enviar a esos nuevos suscriptores,
cómo venderles desde el primer email, nada de estar esperando a tener miles de suscriptores y muchos otros consejos, bueno, para que optimices esa primera automatización mínima viable. Todo esto, como te digo, de forma 100% gratuita en pacovargas.es/empieza. Y ahora sí, me despido hasta la semana que viene y recuerda que el único email que no vende es el que no se envía. ¡Chao!